Y how are you? Les doy la bienvenida. Vamos a comenzar con una nueva unidad en esta instancia. Es unit number 2 y se llama Around Town. Les recuerdo que esta clase corresponde a la semana de June 22nd till June 26th. ¿Ya? Nuevamente les recuerdo, como en todos los tutoriales, de que en su cuaderno usted puede solamente escribir la fecha del día en que usted pasó al limpio esta materia. Por ejemplo, si usted la pasó, por ejemplo, el lunes 22, usted va a escribir Monday, June 22nd, 2020. ¿Ya? The objective is to identify and use adverbs of frequency and to identify and use present simple. El objetivo del día de hoy va a ser identificar y usar los adverbios de frecuencia y vamos a identificar y utilizar el presente simple. Muchos se van a acordar del presente simple del año pasado. Este año también los vamos a volver a ver, pero nos vamos a pegar más a las reglas, ¿ya? Ability, reading, writing and listening. Attitude, respectful. Les recuerdo que a la derecha van a tener un asterisco que les indica si la diapositiva es obligación o no es obligación escribirla en su cuaderno, ¿ya? Si tiene el asterisco quiere decir que sí, porque contiene materia que es importante. Si no tiene el asterisco quiere decir que no, que es opcional escribirla en el cuaderno. Vamos a comenzar con adverbs of frequency. These are words we use to express how often we do certain activities. Estas son palabras que utilizamos para expresar qué tan a menudo o con qué frecuencia nosotros hacemos ciertas actividades. Por ejemplo, para que tenga una mejor idea, aquí yo lo hice de manera gráfica y lo hice con un triángulo invertido, ¿ya? Por ejemplo, never significa nunca y hay cero posibilidad hay cero frecuencia de que eso sucede. Por ejemplo, I never mow the lawn. Yo nunca corto el pasto, ¿ya? Rarely es raramente, ¿ya? Y hay un 10% de frecuencia. Por ejemplo, I rarely listen to rock music. Yo raramente escucho música rock. Occasionally es ocasionalmente y tiene un 30% de frecuencia. Ahora vamos subiendo y llegamos a sometimes, que es a veces, con un 50% de frecuencia. Aquí tenemos often y tenemos frequently, que often significa a menudo, frequently significa frecuentemente. Y hay un 70% de frecuencia, quiere decir que lo hago mucho más. Normally y generally tienen el mismo porcentaje de frecuencia, que es un 80%, ¿ya? Normally es normalmente en español y generally generalmente. Después llegamos a usually, que es usualmente, algo que hago 90% de las veces, ¿ya? Y finalmente en la punta del triángulo invertido tenemos always, que always significa el 100% de las veces. Por ejemplo, I always brush my teeth. Yo siempre me cepillo los dientes. Always. Todos los días, sagradamente, después de cada comida. Always. ¿Ya? Always y never son antónimos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Never, nunca. Always, siempre. ¿Ya? Aquí yo les dejé unos ejemplos. Por ejemplo, I always do my homework in the afternoon. Yo siempre hago mi tarea en la tarde. 100% de las veces. Always 100%. You usually eat breakfast at 7 a.m. El 90% de las veces tú usualmente comes el desayuno a las 7 de la mañana. ¿Ya? Aquí 80% de las veces. He generally o he normally runs in the afternoon. Estas son dos palabras separadas ya, pero que tienen el mismo porcentaje de probabilidad que suceda, de frecuencia. ¿Ya? Él generalmente o normalmente sale a correr en las tardes. ¿Ya? She often o frequently son dos palabras distintas. Often o frequently plays Free Fire, que es el 70% de las veces. Ella a menudo o frecuentemente juega Free Fire. They sometimes make pizza.
Ellos a veces hacen pizza, el 50% de probabilidades de que tenga esa frecuencia, ¿ya? 50%. We occasionally, ocasionalmente, drink tea. Ocasionalmente bebemos té. 30% de las veces, quiere decir que no mucho. It rarely takes a nap. 10% de frecuencia. Quiere decir que tarde, mal y nunca, pues, porque es raramente. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando chica me dormía siesta solamente cuando estaba muy enferma o cuando estaba muy cansada. Pero era, por ejemplo, cuando yo era chica, yo era malísima para dormir siestas. Lo hacía rarely, ¿ya? I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock, ¿ya? Esto lo puede decir una persona que no le gusta la música rock. I never listen to rock music. 0% de frecuencia. Quiere decir que nunca. Aquí les dejé la actividad al tiro, ¿ya? Filling the blanks with the adverbs of frequency indicated by the percentage. ¿Cómo voy a realizar la actividad? Lo primero que voy a hacer es voy a mirar el porcentaje que me dejó la misa acá. Entonces aquí dice 50%. Y yo tengo I go to the park for a walk. Y tengo un espacio. Entonces yo voy a ir a mi pirámide. Voy a ver qué había en 50%. Es sometimes. Por lo tanto, aquí iría sometimes. I sometimes go to the park for a walk. ¿Ya? Lo mismo en todas las otras. Aquí dice you too. Leave the toilet seat up. Usted deja el asiento del baño arriba. Y dice 100%. Sale 100%. Eso quiere decir que la persona siempre lo hace. Después tenemos he skips a meal. Se salta una comida. 0% de las veces. Ahí usted va a poner el adverbio que va a 0%. Que va con 0%, perdón. We, comprar leche de almendra, o sea, de avena. 30% de las veces. They, espacio, give food to homeless people. Le dan comida a la gente en condición de calle. 80% de las veces. Y yo voy a usar el adverbio de frecuencia acá, que vaya con el 80%. ¿Ya? Vamos a continuar con present simple. Los que estuvieron conmigo el año pasado, esto ya lo vimos el año pasado, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a ver de una forma más, no compleja, pero sí más elaborada. Ya nos vamos a pegar más a las reglas. This is a verb tense we use when we want to talk about two things. Repeated or regular actions that take place in the present time. For example, I work at Starbucks. Recuerden que el presente simple es un tiempo verbal y lo podemos utilizar para dos cosas. Para acciones regulares o repetidas que toman lugar en el tiempo presente. Por ejemplo, I work at Starbucks. Yo trabajo en Starbucks. O también lo podemos ocupar para facts, para hechos, ya para cosas que son científicamente probadas y no tienen modificación. Por ejemplo, London is a big city. Londres, es una gran ciudad. When we use the present simple, we need to follow a number of rules. Ahora les voy a contar sobre las reglas que vamos a utilizar en el presente simple, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible para que usted pueda ocuparlo sin problemas. When we want to use the present simple, cuando queremos utilizar el presente simple, in a sentence that contains these pronouns, en una oración que contiene estos pronombres, I, you, we, and they, we use the verb in its base form. Nosotros utilizamos el verbo en su forma base. Ya siempre y cuando esté con esos pronombres. Por ejemplo, I play football during recess. Yo juego fútbol durante el recreo. You get to school by bus. Tú llegas al colegio en bus. Ya, acá los verbos no se le hace absolutamente nada. Siempre y cuando yo los ocupe por I, you, we, and they. ¿Ya? La siguiente regla. If we use these pronouns, si utilizamos he, she o it, the general rule, la regla general, es que usted agregue ese al verbo. Por ejemplo, he eats sweets. Él come dulces. ¿Ya? Aquí si yo lo quiero utilizar con he, she o it, la regla general es que yo le agregue ese al verbo, nada más. El verbo en su forma base, en su forma sin ninguna modificación, es eat.
Y para que pueda ser utilizado con he, yo le pongo la S al final, eats. O por ejemplo en el verbo change. She changes the tire. Ella cambia la rueda, la llanta, ¿ya? Change está siendo utilizado con he, she o it y no cumple las otras reglas. Por lo tanto, yo solamente tengo que agregar la S, ¿ya? Ahora vamos a entrar en lo difícil. However, when we want to use present simple with he, she, or it, we need to pay attention to the verb. Sin embargo, cuando nosotros queremos usar el presente simple con he, she o it, necesitamos prestar atención al verbo porque el verbo es el que sufre los cambios. If the verb ends in ss, sh, ch, o x, si el verbo termina en alguna de esas, we need to add es, al verbo. Así, por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en x, como es fits, yo solamente le tengo que agregar la e y la s al verbo para poder ocuparlo en presente simple. Y quedaría como he fixes the car. Él arregla el auto. Si yo tengo un verbo que también termina en ch, quiere decir que entra en esta regla, yo le tengo que agregar es al final y queda como she watches TV all day. ¿Ya? Recuerden, son verbos que terminan en ss, sh, ch, o x. ¿Ya? It goes to the bathroom outside. Aquí go termina en o, por lo tanto yo le tengo que agregar es. ¿Ya? Recuerden que estas reglas se aplican solamente cuando yo ocupo pronombres en la tercera persona, he, she o it. Recuerden que cuando ocupo I, you, we, they, eso solamente el verbo se deja en su forma base, ¿ya? If the verb ends in a consonant, si el verbo termina en una consonante más una y, we take out the y, vamos a sacar la y y le agregamos ies, ya con una i latina. Por ejemplo, si el verbo es marry, que termina en una consonante que es la R y la Y, yo le voy a agregar el IES. Saco la Y y le pongo IES. She marries Peter next week. Ella se casa con Peter la próxima semana. ¿Ya? He studies for his math test. Él estudia para su prueba de matemática. Study termina en una consonante con un Y. Entonces yo voy a modificarlo, voy a sacar la Y y le pongo IES. He studies. Si el verbo termina en una vocal con un Y, nosotros dejamos la Y ahí tal cual y solamente le agregamos S al verbo. ¿Ya? Porque aquí yo tengo el verbo say, por ejemplo, es una vocal. Recuerden que las vocales es A, E, I, O, U. Y las consonantes son todas las que no son vocales, para explicarlo de una manera corta. Tenemos una vocal y una Y. Por lo tanto, solamente tenemos que agregarle S al verbo para usarlo con he, she or it. ¿Ya? He says it is ready. Él dice que está listo. O tenemos el verbo también enjoy, que termina en una vocal y una Y. Por lo tanto, yo tengo que solamente agregarle la S. She enjoys the cup of coffee. Ella disfruta una taza de café. ¿Ya? Chicos, no se asusten si no entendió muy bien esto la primera. Ya lo vamos a seguir practicando en futuras diapositivas, pero necesito que tengamos una introducción a las reglas del presente simple. Yo sé que es difícil de ocupar, ya, pero vamos a ir practicando y lo vamos a ir haciendo paso a paso para que no esté preocupado o preocupada. Ya, partimos desde el principio. Cuando yo quiero usar el presente simple y tengo en la oración los pronombres I, you, we, they, vamos a utilizar el verbo en su forma base. No le vamos a hacer ninguna modificación, ¿ya? Como play y get. Ahora, si yo lo quiero utilizar con he, she o it, la regla general es de que yo solamente le agregue S. Por ejemplo, eats, eat, changes, change, ¿ya? However, sin embargo, si yo tengo verbos que terminan en ss, sh, ch, o x, que están dentro de, que yo lo quiero utilizar en una oración que tiene he, she o it, voy a tomar mi verbo y lo voy a modificar.
En este caso, si el verbo termina con algunas de esas letras, voy a agregarle es. Como es en el caso de fits, quedarían fitses, watch, watches, go, goes. ¿Ya? Si el verbo termina en una consonante con un Y, acá, una consonante con un Y, vamos a sacar la Y y vamos a poner IES. ¿Ya? She marries Peter next week. El verbo original era marry y yo lo quería utilizar con she. Entonces yo saqué la Y y le puse IES. Y eso no sucede cuando tenemos una vocal con un Y. Solamente dejamos la Y ahí y le agregamos una S al verbo. He says it is ready. El verbo original era say y yo lo transformé para poder usarlo, ya porque termina en una vocal con un Y. Vocal con un Y. Ahora, tenemos un par de excepciones, ¿ya? Pero esto ya puede que ustedes hay lo del verbo to be yo ya se los enseñé, pero igual lo voy a volver a mencionar por si acaso. The verb have is used as has. Aquí este es un verbo irregular que cambia completamente su forma. Quiere decir que se cambia a otra palabra. When we use it with he, she or it. Ya, por ejemplo, si yo quiero decir ella tiene, have es tener. She has 2 dogs and a bunny. Ella tiene 2 perros y un conejo. ¿Ya? Para utilizarlo con he, she o it, yo lo tengo que transformar a has. Si yo lo uso con I, you, we, they, queda como have. ¿Ya? Y el verbo to be, y ustedes como ya saben, y yo ya les he enseñado y lo hemos reforzado bastante, cambia según el pronombre. Cuando es I, yo lo uso con yo es am. You, they, we, are, he, she, it, con is. ¿Ya? Para que se recuerden de eso. Porque esto ya lo hemos visto varias veces. Activity number 2. Aquí ustedes van a tener que transformar los siguientes verbos according to the rules. Según las reglas que yo le enseñé. Preste atención especial al sujeto de cada oración. ¿Ya? Así usted va a tener que saber, así usted se va a poder dar cuenta si tiene que transformar o no el verbo que la Miss le dejó acá entre paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, she, y aquí yo tengo el verbo go. La Miss me enseñó de que cuando yo quiero usar he, she o it y el verbo termina en o, yo tengo que agregar es al verbo. Por lo tanto, voy a ir a mi ejercicio y voy a ver que go se le agrega S. Por lo tanto, she goes to college this year. Ella va a la universidad este año. ¿Ya? Me voy a fijar, el resto lo van a hacer solitos. ¿Ya? Pero siempre fíjense cómo termina y con qué pronombre lo estoy usando. Recuerden que en I, you, we, they son pronombres que no transforman el verbo. El resto sí y tienen que apegarse a las reglas. ¿Ya? Fíjense siempre en eso. ¿Ya? Eso es todo por la clase del día de hoy. Espero de que si tienen alguna preocupación o no algo que no entendieron bien, quédense tranquilos y tranquilas porque por lo menos esta parte la vamos a seguir viendo a medida que va avanzando la unidad número 2, ¿ya? Para que no estén preocupados ni preocupadas. Yo sé que el presente simple es un poco más complejo. Los extraño mucho, espero que estén bien en su casa. Y espero que se sigan cuidando y estén sanos y salvos, ya que eso es lo importante. Si usted termina su tarea en su cuaderno, me envía las respuestas para yo poder, puede ser con una fotito, escaneando el cuaderno, cualquiera de las dos, me las envía para yo poder darle retroalimentación. Ya hay varios, yo he notado que varios alumnos se han hecho su propio correo o sus papás se lo han hecho y ellos mismos me envían sus cositas. Ya para que estemos en contacto y yo poder darle tips para mejorar o poder decirle qué cosas hay que cambiar, ¿ya? Les envío muchos cariños y que estén muy bien. Bye bye.